Voy a hacer una pregunta. Si es fácil servirle a Dios. ¿Es fácil servirle a Dios? Y esto tiene mucho que ver con la predicación del día de hoy, porque la predicación del día de hoy es: ¿tienes el llamado de servir? ¿Tienes el llamado de servir? Esa es la predicación del día de hoy, el título de la predicación del día de hoy. El llamado que hace Dios a nuestra vida no es temporal. El llamado que hace Dios a tu vida es eterno. Antes de la fundación del mundo, ya Dios sabía y sabe qué corazón le va a servir y cómo le va a servir. Y quiero poner el ejemplo de Saulo de Tarso. Él no le servía antes a Dios. Él le servía justamente a los romanos. Él se servía a sí mismo. A él le gustaba que la gente lo reconociera de su sabiduría, le reconociera de un hombre de temperamento, un hombre fiel a la ley, a sus principios. Pero cuando iba rumbo a Damasco, dice la palabra que fue confrontado con Jesús. Y le hace una pregunta a Jesús, justamente: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Jesucristo, a quien tú persigues. ¿A quién perseguía Saulo? A los cristianos, al cuerpo de Cristo. Y era como perseguir justamente a Cristo mismo. Luego entonces, Saulo fue apartado justamente para la obra, para el Señor. Como muchos de ustedes hoy han sido apartados para Él. Sed santos como yo soy santos, dice la palabra. Apartado para Dios. Y ese apartado para Dios no solamente es para que tú te mantengas a distancia con el Señor, sino que realmente estés y le digas: heme aquí, rendido estoy delante de ti, Señor, úsame, úsame. Y los que hemos ya caminado un tiempo con el Señor, tal vez ha cambiado mucho la perspectiva del servicio, porque hoy pensamos y creemos que es un privilegio el servir al Señor. Es una honra que Dios te permite servirle a Él, porque no le estás sirviendo a cualquier persona, es a Dios a quien tú le sirves. Y quien te escogió fue Dios. Y no te escogió por tu capacidad, no te escogió por tu sabiduría, no te escogió por tu título, por tu maestría o doctorado, por tu posición económica. Él no te escogió por eso. Dice que de lo vil y menospreciado del mundo, de ahí nos sacó justamente para hoy estar justamente en su reino. Entonces, para que tú no te creas tanto, pues dices: mira, algo de tener yo porque Dios me escogió. No, fue por su gracia, fue por su misericordia que Dios te escogió y te eligió para Él. Y hoy vemos justamente, vamos a ver en el transcurso de la predicación, cómo es que Saulo comenzó a crecer en el Evangelio. Cómo es que Saulo comenzó a ser usado grandemente por el Señor. Y yo preguntaría: ¿qué fue lo que Dios vio justamente en Saulo? Lo mismo que ve en ti. Porque Saulo, después de haber sido apartado para el Señor, Dios le dotó justamente del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que mora en ti. Pero sobre todo, vio su corazón de Saulo. Un corazón conforme al corazón de Dios. Y lo decimos en varones apenas. Es cierto que la Biblia ha sido muy clara de a quién Dios le dio conforme a su corazón, y fue al rey David. Pero yo creo que hoy tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Dios en nuestra vida, y seguramente hoy podemos tener justamente ese corazón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios dice que hace lo que Él quiere hacer. Y todos estamos aquí para hacer lo que Él quiere que hagamos. Es decir, todos estamos de acuerdo que queremos hacer su voluntad. Para eso fuimos escogidos, para eso fuimos elegidos, para hacer su voluntad. Y entonces que tú dejes de hacer tu voluntad.
Entonces vamos a ver lo que dice hoy las Escrituras. Estamos en el libro de Hechos, vamos al capítulo 13. Si tienes en tu Biblia mapas, me gustaría que buscaras en la parte final de tu Biblia y busca el primer viaje misionero de Pablo. Te va a ayudar mucho para ubicarte. Si tienes mapas en tu Biblia, busca ese mapa, y si tienes ahí el primer viaje misionero de Pablo, te va a ayudar mucho en esta parte. ¿Ya lo tienes? Si no lo tienes tú y si alguien no tiene al lado tuyo, compártele esa parte al que está al lado tuyo para que se pueda ubicar y pueda entender mejor justamente lo que hoy vamos a leer. Y dice aquí en el capítulo 13 del capítulo 13, versículo 13, dice así: habiendo zarpado de Pafos, ¿ya ubicaron dónde está Pafos? Está en la isla de Chipre, ¿sí? Está al lado opuesto de Salamina, una ciudad donde ya había predicado justamente Pablo y Bernabé. Y acuérdense que en este viaje, en el primer viaje misionero, los acompañó el sobrino de Bernabé, que era Juan Marcos. Y dice aquí entonces: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron ¿a dónde? A Perge de Panfilia. Tú te das cuenta dónde está Perge, y está justamente ahí, a la orilla, justamente en la parte del mar. Ahí se ve Perge, ¿no? A un lado de Atalia. Y más adelante o más al norte está Antioquía de Pisidia. Es distinto, es Antioquía de Siria. Son dos Antioquías distintas, ¿ok? ¿Qué tan importante es que tú puedas ubicarte de lo que está hoy refiriendo esta lectura, para que entonces quede un poco más claro de este viaje misionero del que estaba haciendo justamente Pablo? Y de aquí quiero que quede muy clara parte: si tú fuiste llamado para servirle a Dios, asegúrate que haya sido un llamado verdadero. ¿Por qué? Porque cuando Dios te llama, Él no se equivoca porque te llamó. Nos equivocamos nosotros porque pensamos que yo escuché la voz de Dios que me dijo, ven y sírveme. Y a lo mejor nunca fue Dios el que te dijo eso. Y lo digo por esto, porque si tu servicio al Dios es demasiado inconstante, hoy sí, mañana no, depende cómo me encuentre en mi estado emocional, cómo me encuentro en mi parte económica, mi familiar, entonces tú no le puedes servir a Dios de esa manera. Porque Él demanda primeramente que, sin dejar de ser un buen varón, una buena mujer, un buen esposo, una buena esposa, tú tienes que servirle a Dios en primer lugar. Amén. Entonces de ahí hay un filtro muy importante. Si tú le quieres servir a Dios, asegúrate que fue un llamado genuino de parte de Dios, para que Dios te haya dotado para ese servicio. Y lo digo por esto, porque ahora sí, ya que nos ubicamos dónde está justamente Chipre y dónde está Perge, veamos lo que dice el versículo 13. Dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. O sea, quiere decir que en este primer viaje misionero, Juan Marcos dejó a su grupo de misioneros. Renunció a seguir justamente en este viaje misionero. Y aquí es muy importante entender que los ministerios que Dios levanta tiene cada ministerio una característica o varias características, y son completamente distintos. Lo dijimos la vez pasada: cuando tú eres llamado para pastor, Dios te equipa como pastor y te da también el don de enseñanza. Y ahí vas puliendo este don, lo vas cultivando. Pero también aprendimos que no todos los maestros bíblicos son pastores. Lo que sí aprendimos es que todos los pastores también son maestros. Y específicamente el misionero tiene sus propias características para ser misionero. Y tiene que estar rendido completamente, renunciando a todo, aún hasta su propia vida, el misionero. Porque donde lo va a mandar Dios va a ser un lugar completamente alejado de toda civilización. Y ahorita vamos a ver justamente por qué Juan Marcos dejó
esta misión. Bueno, hay que aprender que Juan Marcos, de acuerdo a los historiadores, era un hombre que vivía bien, cómodamente. Tenía comida segura, un techo seguro, una camita cómoda, ¿no? Se levantaba, joven, ya está su desayuno, puede usted pasar, ¿no? Qué rico vivir de esa manera. Tenía su ropa bien planchada, bien lavada, bien perfumada, tenía diferentes tipos de perfumes, o sea, vivía bien. Juan Marcos vivía muy bien. Pero cuando se da cuenta qué es el costo de ser misionero, las cosas son completamente distintas de lo teórico a lo práctico. No es lo que tú digas, yo quiero servirle al Señor desde tu perspectiva. No, servir al Señor desde la perspectiva del Señor. Para que tú puedas entender qué es servir al Señor. Y unas cosas que Dios te demanda como servidor es que tienes que tener perseverancia y constancia. Y aquí Juan Marcos obviamente dijo, no, que tenemos que dejar de comer, ¿qué? Yo me imagino. Simplemente dice aquí que en el versículo 14, ellos pasando de Perge, después de que predicaron la palabra ahí, el evangelio, llegaron a Antioquía de Pisidia. Y de acuerdo a los historiadores bíblicos, dice que había una distancia no menos de 5 días de camino. No había aviones, no había helicópteros. Tenían que caminar. Y a lo mejor tenían que tener un ayuno obligatorio. No había ahí Oxxos, no había ahí Eleven, Super, no había nada de eso. No había microondas de que me hago aquí una marucha. No, ¿cuál marucha? No existía eso. ¿Dónde dormían? Donde les llegaba la noche. ¿Cómo dormían? Donde podían. ¿Expuestos a qué? Animales ponzoñosos, a fieras del campo, ¿no? A todos estaban expuestos, al clima. Hacía demasiado frío en las noches, mucho calor al día. Y eso lo puede aguantar justamente alguien que fue llamado como misionero a las naciones. Y por eso Juan Marcos no pudo, no logró, dijo no. Yo no sé lo que pasó de la embarcación de Chipre hacia Perge, no sé qué habrá pasado. A lo mejor se iban a ahogar, una tormenta, un maremoto, no sé lo que haya pasado. Que dijo no, fue casi, fue prueba de fuego. Dice, ¿quieres continuar con nosotros? Dijo no, yo de aquí, yo me echo para atrás. Pero lo más triste, ¿saben qué es? Que mucha gente que hoy ha sido llamada por el Señor, no siendo misionero, pero sí seguidor de Cristo, se echa para atrás y comienza a renunciar justamente de la fe que Dios puso en su vida. ¿A qué viniste el día de hoy? ¿A platicar? ¿A dormirte? ¿O a escuchar al Señor? Es un ejemplo. ¿A qué viniste? ¿A contestar el teléfono? ¿A levantarte al baño? ¿A mitad de la predicación? ¿A qué viniste? Como seguidor de Cristo, ¿a qué viniste? ¿Qué estás haciendo el día de hoy para el Señor? Hablamos en la mañana que uno de los obstáculos que hoy impiden el caminar con el Señor y crecer en su palabra es el orgullo, la soberbia, la altivez. Y mucha gente, o quiero decir, todos tenemos orgullo, todos somos altivos, todos somos soberbios. Digo, para que no te creas que tú eres el único, no, todos somos soberbios. Pero hay unos que cultivan más la soberbia que otros, eso sí me queda claro. Hay gente que cultiva más el orgullo más que otros. Entonces piensa bien, si tú fueses llamado para el Señor, concéntrate en el Señor, atiende al Señor y pon tus sentidos hoy puestos en el Señor. Lo que Dios está hablando es importante para tu vida, es importante para ti. Y Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu corazón. Entonces, obviamente, Juan Marcos no tenía el don de misionero. Ese don que viene de lo alto, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Y a través del Espíritu Santo Él comienza a dar dones a quien Él le parece. Y dice aquí claramente que entonces Juan Marcos deja al equipo, deja de
de estar unidos a esta travesía de ir predicando el Evangelio, o tal vez no se sentía tan seguro de conocer el Evangelio o de conocer a Cristo y decir, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hablar? Es una mera especulación. Pero lo que sí sabemos que lo que dice la Biblia es, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. O sea, sí los dejó solos. Y entonces dice el versículo 14, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. ¡Wow! ¿Quién era Antioquía? Una ciudad completamente pagana. Tenía muchos dioses. Lunus era uno de ellos, el dios del sol. Y era una ciudad altamente inmoral. Altamente inmoral. Estamos hablando de Asia Menor. Justamente donde se encontraban las 7 iglesias que habla Apocalipsis. Ahí se encontraban, en esa zona, justamente. En Galicia. Mejor conocido como los Gálatas. Entonces era un lugar muy complicado, pero dice aquí que llegaron a la sinagoga. Acuérdate que la sinagoga no solamente era un lugar de culto, no solamente era un lugar de enseñanza, también era un lugar donde se reunían para convivir socialmente. Ahí se veían, platicaban, de repente daban las buenas noticias, lo que estaba pasando en la región, y se usaba mucho para juicios. Ahí el Sanedrín aplicaba juicios en las sinagogas. Y dice aquí entonces que ellos se sentaron justamente en ellos en el día de reposo, como la costumbre de todos los judíos y los prosélitos. ¿Qué significa? Aquellos que no eran judíos, pero que habían abrazado el judaísmo. Y todos estaban justamente ahí. Y lo más interesante es lo que viene más adelante. Dice ahí, versículo 15, y después de la lectura de la ley y de los profetas, me recordé justamente lo que hacemos el día de hoy nosotros. Hay una reunión aquí en la iglesia y domingo a domingo se predica aquí la palabra de Dios. Y muchas veces se usa este lugar justamente a veces para hacer convivencias de la misma iglesia. Y aquí nos contamos todos cómo te ha ido en el trabajo, cómo vas en tu casa, hoy cómo va en la construcción de tu terreno. Y aquí justamente a veces sirve como un punto de reunión. Pero principalmente, ¿qué es lo que se hace en este lugar? Predicar la palabra. Enseñar la palabra, enseñar quién es Cristo. Amén. Entonces dice aquí, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¡Wow! No sé ustedes, pero ha de ser precioso cuando alguien dice, qué bueno que llegaste, ¿nos puedes compartir un poco de la palabra de Dios? Cuando llegas a alguien a una casa y alguien sabe quién eres, y no necesitas ser pastor, eres un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios, ¿tú quién eres? Yo soy un hijo de Dios, ¿tú quién eres? Yo soy una oveja, ¿tú quién eres? Luego entonces, tenemos la misma oportunidad de hablar de nuestro Señor, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Y aquí dice entonces, amados hermanos varones, si tenéis algunas palabras de exhortación para el pueblo, hablad. Seguramente, como toda tradición judía, ellos habían dado sus credenciales. ¿Quién era Bernabé? Un varón de Dios, temeroso de Dios. Un fiel varón del Señor. ¿Quién era Saulo? Un maestro de la palabra, que había sido instruido por el famosísimo Gamaliel. Y todos saben quién era Gamaliel en las regiones, fuera justamente de Jerusalén. Entonces tenían a 2 personajes que realmente eran importantes en cuestión de la palabra de Dios. Y les dieron justamente lugar. Por algo Dios los trajo a este lugar. Si hay algo que tenga que traer de parte de Dios, hablad, decir.
Y si algo que exhortar, que hayan visto durante ustedes a su llegada, vieron a lo mejor muchas cosas que a lo mejor estamos haciendo incorrectamente, díganlo. Que sea Dios que nos muestre, que sea Dios que nos instruya, que sea Dios el que nos reprenda. Hablad. Tienen toda la autoridad de hacerlo. Cuando Dios tiene esa autoridad para hablar de Él, es porque sabe justamente a qué corazón le da esa oportunidad de hacerlo. No es cualquier corazón. De repente me dicen a mí, pastor, ¿puedo poner un estudio en casa? Claro. A ver, vamos a ir a 1 Timoteo 2:15, ¿no? Vamos a ver qué dice ese versículo. Ya están buscando, ¿no? Dice, quiero que tú me interpretes ese versículo. Si tú me sabes interpretar ese versículo, entonces sí creo que puedes ser apto para poder entonces dar el Evangelio. Fue un ejemplo, pero qué bueno que lo buscaron. Qué bueno que lo buscaron, ¿no? O sea, no se trata, no es tan sencillo, no es así decir, ay, voy a hacerlo, a ver qué resulta. No, no es saber qué resulta. En la segunda carta a Timoteo, y eso sí quiero que lo busquen, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15, segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice aquí Pablo, procura con diligencia, le está diciendo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que use bien la palabra de... Si tú entiendes este pasaje, no cualquiera puede predicar el Evangelio o hablar del Señor. No sea que el Señor te avergüence de la gente. Y eso sería tremendo, que entre la gente te puede decir, lo que estoy diciendo, hermano, no es bíblico, no dice la palabra así, no fue así. Les dije hace rato, en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15, lo voy a leer, digo, para que no se queden con la duda, ¿no? Pero se salvará, bueno, voy a leer desde el versículo 13 para entrar en contexto. Voy a poner un paréntesis porque no es parte de lo que vamos a ver, pero es importante que lo sepamos. Dice, porque Adán fue formado primero, después de Eva. Estoy en el versículo 13, capítulo 2 de la primera carta a Timoteo. Versículo siguiente. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Sí? Versículo siguiente. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. ¿A qué se refiere Pablo? Que la mujer se va a salvar siempre y cuando engendre hijos, dice aquí, y que permanezca en la fe, en el amor y santificación. La respuesta es no, porque la salvación no es por obras, es por fe. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo en este versículo? Dice, pero se salvará, o sea, quiere decir, se santificará. Quita la palabra se salvará, ponle una flechita, se santificará. ¿Cómo? Engendrando hijos. ¿Por qué? Porque obviamente cuando viene un hijo a este mundo, o tú trajiste un hijo a este mundo, ¿cuál es tu responsabilidad? Entre muchas que tiene la mujer, creo que la mujer tiene como 1000 responsabilidades. Entre esas 1000 responsabilidades, una de ellas es justamente instruir a sus hijos en la palabra. Entonces, cada vez que tú instruyes a tu hijo en la palabra, te estás santificando por la misma palabra que tú estás enseñando. ¿Lo crees o no lo crees? Y si tú trabajas justamente en ese hijo, en la fe que salva, y además enseñas el verdadero amor de la primera carta a los Corintios, capítulo 13, y vives una vida apartada para el Señor, entonces obviamente vas a crecer en santificación. A eso se refiere el versículo. ¿Y qué pasó? Pues no supo interpretarlo. Entonces le dije con todo el amor, entonces no puede usted poner un estudio en casa, porque entonces ¿qué le va a enseñar a la gente?
va a terminar confundiendo sus corazones y en lugar de acercarlos a Cristo los va a alejar de Cristo. Y se puede convertir entonces en una piedra de tropiezo. ¿Quién de aquí quiere poner un estudio en su casa? Yo sé que todos, por fe lo digo, pero hay que prepararse para eso. Amén. Cierro paréntesis, regreso nuevamente a Hechos. Y a mí me llamó mucho la atención cuando dice: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces, versículo 16, entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oís. Wow. Nuevamente Pablo es usado por el Espíritu Santo. Conociendo el temperamento y carácter de Pablo, por supuesto que no se iba a quedar sentado. Y de acuerdo a las costumbres no judías, muchos predicaban parados. Los judíos a veces lo hacían, obviamente, sentados. Y seguramente con toda esa autoridad dada por el Señor, levantó la mano. De ahí viene mucho que, ¿quién quiere participar? ¿No? Aquí. Levantó la mano con señal de: guarden silencio, porque el Señor va a hablar. No yo, va a hablar el Señor. Y dice: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. O sea, quiere decir que no solamente a los judíos que se encontraban en la sinagoga, sino también a los prosélitos, a los gentiles que habían abrazado ya el judaísmo, estaban ahí justamente, ¿no? Y dice, aquí vamos a empezar justamente, hace un resumen histórico, vamos a ver cómo hace un resumen histórico y termina justamente con David. O sea, quiere decir, vean la preparación de Pablo. O sea, para nosotros, tal vez hoy los pastores o los evangelistas o los maestros, tenemos una gran bendición en nuestra vida como maestros o como predicadores, porque ya tenemos impresa la palabra. Y tenemos una gran gama de material extrabíblico que te permite poder preparar un sermón. Hermenéutica, homilética, ¿no? Exégesis. Todo eso te permite poder estar preparando sermones. Esto era obra del Espíritu Santo directamente hacia Pablo. Y él tiene que conocer justamente la ley para poder empezar como vamos a empezar y como vamos a terminar este sermón. Dice así: el Dios de este pueblo, de Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantando los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, lo soportó en el desierto. ¿Ven cómo Pablo está explicando justamente ese resumen histórico? ¿Cómo es que el pueblo de Israel había sido liberado de Egipto? Pero vean lo que dice esa parte donde dice: siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto y con brazo levantando, o sea, con poder del Señor, dice, levantando, lo sacó de ella. Versículo 18, eso es lo que a mí me llama la atención, dice allí: y por un tiempo, como de 40 años, si tú te vas hoy a Jerusalén y vas a Egipto, te haces una semana en camello. 40 años, ¿de qué te habla eso? De arrogancia, de orgullo, de necedad, de rebeldía. Y mucho de lo que fue el pueblo de Israel, hoy justamente somos nosotros. Rebeldes, necios, contumaces, orgullosos, soberbios. Y no aprendemos. Y Dios sigue hablando contigo y sigue siendo necio, rebelde y contumaz. 40 años. Y dice, 40 años lo soportó. O sea que 40 años estuvieron de necios, lastimando, ofendiendo, humillando, justamente a Moisés, Aarón, o todo lo que tiene que ver con el Señor. Esto tiene que ponernos nosotros como en una perspectiva distinta de cristianos, de iglesia. Porque yo creo que lejos de estar Dios soportándonos a nosotros, hoy debería estar siendo complaciente con nosotros.
Y la única manera para que Dios pueda derramar ese amor complaciente en tu vida, ya lo hemos dicho varias veces, es a través de Cristo. Porque fue el único que le dijo, Él es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Entonces yo quiero que Dios tenga complacencia de mí, yo tengo que estar injertado, tengo que estar unido, tengo que estar vinculado a Cristo. Que Cristo viva en mí. Y que yo deje el yo muerto en mí. Con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado y ya no vivo yo. Entonces, ¿quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. Sigo leyendo. Versículo 19. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, ¿se acuerdan a quién le correspondió eso? ¿Quién llevó esta incursión? Ya Moisés se quedó justamente antes, se quedó y ya no llegó a la tierra prometida. Y él dio la estafeta ¿a quién? A Josué. Es importante leer la palabra por eso, para que tú vayas entendiendo esa parte, cómo es que resume de una manera magistral la historia del Antiguo Testamento, para ubicar justamente a la gente. Y acuérdense que mucha gente no conocía justamente la ley, eran simplemente prosélitos. Había judíos que sí conocían, que sí leían, como aquí. Aquí hay gente que sí lee la palabra y sabe de qué estamos hablando. Hay gente que es invitada, hay gente que ya por primera vez y de repente dice, ¿y qué fue lo que habló? ¿Dónde dice? Y dicho por esas personas, pastor, cuando de repente pasan con el pastor, es que ahora sí yo me perdí porque no sé usar la Biblia. Claro, por eso Dios te mandó acá, para que tú te enseñes a usarla, a estudiarla, a escudriñarla. Amén. Entonces dice, versículo 19, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces, hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Aquí me detengo en esta parte del versículo 21. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl. ¿A qué renunció el pueblo de Dios? ¿A un gobierno qué? Teocrático. Ellos estaban siendo gobernados por Dios. ¿Y qué dijo el pueblo de Dios? Ya no queremos que tú nos gobiernes. Ahora queremos un rey como todas las naciones, un rey de chocolate con nariz de cacahuate, ¿no? Como muchas veces tu ignorancia, muchas veces haces exactamente lo mismo. Porque si ya tienes a Dios, ¿qué estás buscando al psicólogo? ¿Qué estás buscando al santero? ¿Qué estás buscando que tenga las manos? ¿Qué estás leyendo el horóscopo? Eso es vergonzoso para los ojos de Dios. Porque estás haciendo exactamente lo mismo. Y yo pregunto, ¿será que Dios no puede? ¿Será que Dios ya perdió su poder, su fuerza? ¿Será que Dios ya vive con un poder débil? ¿Ese es tu Dios? Porque mi Dios es diferente. Mi Dios es un Dios todopoderoso. Mi Dios es un proveedor, porque nunca me ha dejado. Mi Dios es fiel. Y tengo un Dios inmutable. Y tengo un Dios justo. Y tengo un Dios de misericordias. Y tengo un Dios de gracia. Ese es mi Dios. Y en ese creo. Y en ese camino. Y ante Él me someto y me postro. Amados, tenemos que aprender justamente quién es Dios. Porque si estás viviendo con un diosito, por eso vives como vives, y por eso estás buscando a alguien que te ayude, porque Dios, tu diosito es insuficiente, claro. Para mí Cristo es suficiente. Versículo 22. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. ¿Cuántos hoy viven justamente con este corazón? No me digas amén, no me impresiones, o no me impresiona tu amén, me impresiona tus hechos. ¿Cuánto te parece a Cristo? Porque para mí entonces no fácil decir, amén, amén, yo, no. Yo aquí la pregunta es muy seria, muy seria. Hoy yo te lo pregunto, ¿tú tienes este corazón realmente de Dios en ti?
Si la respuesta es no, ¿qué estás haciendo para tenerlo, para obtenerlo? ¿Qué estás haciendo el día de hoy? Y si lo tienes, gloria a Dios por eso, qué bueno. Que es ese ejemplo de tener un corazón conforme al corazón de Dios, que haces todo lo que Dios quiere que hagas. Y aquí viene otro paréntesis. ¿Tenemos un Dios de pactos? Yo tengo un Dios de pactos. Claro que tengo un Dios de pactos. Lo que yo no puedo hacer es pactar con Dios. Porque el pacto es más alto que una promesa. Y yo soy una persona finita. Y tengo una naturaleza pecaminosa. Y muchos de nosotros hoy, por más que queremos, anhelamos hacer las cosas bien, terminamos fallándole a Dios. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Luego entonces yo no puedo pactar con Dios. Porque voy a terminar siendo infiel con Él. Dios no, es inmutable. Yo no soy inmutable. Yo cambio. Y depende de las circunstancias, soy lo que soy. Si estoy contento, soy de una manera. Si estoy triste, soy de otra. Si estoy enojado, soy de otra. Entonces soy una persona no inmutable. Cambio. Y Dios es inmutable. Él nunca cambia. Por eso es un Dios de pactos. Cierro paréntesis. Lo abro. Sí podemos comprometernos. Yo me puedo comprometer con Dios. Con todos mis defectos y virtudes, me comprometo con Él. Y me esfuerzo por no fallarle a Dios. Pero en compromiso. Y debo de crecer en mis compromisos con Dios. Amén. Nunca voy a ser perfecto aquí en la tierra. Ni nadie lo va a hacer. Pero eso tampoco me exime a no buscar la perfección, porque Cristo me comparó: sed perfectos como mi Padre, que es perfecto, que está en los cielos. Amén. Es importante eso. Cierro paréntesis, sigo leyendo. Y dice, versículo 23, de la descendencia de este, y conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús por Salvador a Israel. Aquí ya comienza otro mensaje distinto. Aquí ya comienza a hablar de quién? De la promesa que muchos esperaban en su momento. A ver, vamos a ver esta parte, que eso suena más interesante. Vamos al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 7. Dije primer libro o segundo libro. Por eso digo que es segundo libro, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su... ¿A quién se refería? A Cristo. A Cristo. Vamos a ver otra profecía igual. Estamos a Salmos 132. Digo, hay varias más, pero por tiempo no nos da. Salmos 132. Y dice en Salmos 132 lo siguiente. Versículo 11. Dice en Salmos 132, versículo 11. En verdad juró Dios a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Entonces está hablando de quién? Del Mesías. ¿De quién? Del Cristo. ¿De quién? Del enviado. ¿De quién? Del ungido prometido. Entonces, si tú me acompañas nuevamente a Hechos, entonces ya está hablando de Jesús el Salvador. Aquí lo dice entonces, dice versículo 23, de la descendencia de este, ¿de quién? De David, y conforme a la promesa de Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento y todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él.
Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. ¿A quién se refería Juan el Bautista? A nuestro Señor Jesucristo. Véanse cómo, wow, mis respetos para Pablo. Manejar dos mensajes al mismo tiempo, la parte histórica, y seguramente fue lo que Dios permitió conocer, pero a lo mejor pudo haber sido esa parte del mensaje mucho más profundo. Aquí fue simplemente como un vuelo de pájaro, ¿no? Algo así superficial lo que estamos hoy diciendo. Pero imagínense la mejor elocuencia, la forma como Dios lo dotó de ese denuedo para hablar la palabra de Dios. Y seguramente todos estaban así. Qué bueno que no había celulares en ese momento, ¿no? No había alguien que se distrajera, porque realmente yo creo que, yo me imagino, escuchar a Pablo, wow, para mí sería como, ¿no? Entonces dice, perdón, el versículo 26, varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, estaba considerando también a los que no eran judíos. Y a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, fíjense, por eso decía que todos los sábados era un tiempo de culto, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos y él se apareció durante muchos días. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? 40 días. Se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo, mi hijo eres tú, yo te engendro el día de hoy. Salmos capítulo 2, versículo 7. Y en cuanto a aquel levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Si tú realmente te pones a meditar y a leer justamente esto, wow, no podría ser más que un mensaje dicho de Dios a través de una persona que amaba a Dios. Ya empezó a compartir justamente el evangelio, ya empezó a compartir justamente a Jesús, que era justamente el núcleo del mensaje. ¿Ya conociste justamente el pueblo de Israel? ¿Por cuánto tiempo estuvo en el desierto? ¿Cuántos reyes pasaron por ello? ¿Cuántos jueces pasaron por ello? Pero había una promesa de un Mesías, el cual llegó ya en su tiempo de Dios. Pero en nuestros tiempos ese Mesías ya resucitó. En nuestros tiempos ya ascendió al Padre. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo? Esperando su regreso. Esperando su regreso. Acompáñenme al Evangelio de Juan. Pon una marca a Hechos porque vamos a terminar ahí. Capítulo 14. Hechos 14. Evangelio de Juan. Capítulo 14. Vamos al versículo 1 en adelante. Dice aquí Jesús: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Lo que tú le creas a Dios es lo mismo que me debes de creer a mí como hijo de Él. Así es lo que dijo Jesús. ¿Por qué lo dijo? Porque Él ya había dicho días anteriores que Él tenía que partir, Él tenía que morir, Él tenía que ser crucificado. Ellos justamente decían: hijo, te vas a ir, nuestro pastor se va a ir, hoy nos vamos a quedar sin pastor, ¿qué va a pasar? Ellos entraron justamente en ese temor, en esa tristeza.
en esa inseguridad. Por eso dijo Jesús, no se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? ¿Qué ha prometido Dios? Y lo que Dios ha prometido es porque lo ha cumplido y lo seguirá cumpliendo. Y si Él hoy lo que promete cumple, lo que yo voy a decir, también lo deben de creer, porque también lo voy a cumplir. Amén. Dice aquí, en la casa de mi Padre, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para quién es. Para ti. Para ti. ¿Cuál es el problema? Si sigues sin creerlo. Por eso no esperas a Jesús. Con ese anhelo profundo de decir, sí creo que llegas tú por mí, vienes por mí. Vienes por mí y estás preparando un lugar para mí. Y ya lo tienes. Yo sé que ya lo tiene el Señor. Así tienes que vivir. Así tienes que creer. Y aquí dice muy claro, y si me fuere y os preparé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Qué promesa! Por eso yo creo que la iglesia no debe estar dormida, sino tiene que estar velando. Velar y orar, velar y orar, velar y orar. Atentos, trabajando, firmes. No te puedes dar el tiempo para estar dormidos. Y no estoy hablando de un dormir físico, sino de un dormir espiritual. Me preocupa una iglesia dormida, que está pasando por momentos de crisis y no se entera. O está completamente inmersa en los afanes y problemas y preocupaciones del mundo, en lugar de estar confiando plenamente en el Señor. En el mundo tendréis, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Entonces tenemos que trabajar justamente en la fe. Trabaje en la fe, en creer en el Señor. Bien, regreso entonces. Versículo 32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Aquí nomás quiero hacer un poco de aclaración. ¿A qué se refiere que David sí se corrompió y Jesús no? Simplemente el cuerpo se echó a perder. ¿Sí? El cuerpo se echó a perder. Así como Lázaro. Lázaro olía feo después de 4 días. ¿Sí? Entonces, si tú vamos ahorita a la tumba de David, ahí están sus huesos. Pero si vamos a la tumba de Jesús, está vacía. La gran diferencia. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudieseis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Evangelio. Cree en el Señor Jesús, serás salvo tú y tu casa. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, os menospreciadores y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Así como ustedes. Pastor, por favor, no falte el próximo domingo. Tenemos ganas de escuchar al Señor. Amén. Hasta se despertaron algunos. ¿Usted qué? ¿Cuál fue el amén? ¿No? Ya pasó la bendición. Te la perdiste.
El siguiente día de reposo se juntó a casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Casi toda la ciudad, o sea, muchos, ven, se va a poner padrísimo. Hay un gran regalo eterno, la salvación, el perdón de pecados, la vida eterna. Y aquí dice, el día siguiente de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. ¡Wow! No le eches perlas a los cerdos. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Entonces no te preocupes cuando alguien te dice que en mi casa va a haber qué. No, hombre, busca otra casa. No te preocupes, no te están rechazando a ti, están rechazando al Señor. Y lo que tienes que hacer es sacudir simplemente el polvo de tus zapatos e irte a donde haya necesidad de salvación. Amén. Versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. ¡Wow! Pero no se preocupen. Porque muchos dirán, ¿por qué Dios permitió eso? ¿Por qué no permitió Dios que se quedaran ahí? No, porque ya había más discípulos ahí que se iban a estar encargando justamente de seguir extendiendo el evangelio, y Pablo y Bernabé tenían que ir a otro lugar para seguir levantando iglesias. A veces Dios tiene que permitir ciertas cosas en tu vida para que te pongas las pilas y te prepares cada día más. Las crisis que estés pasando en tu vida, los problemas que estés pasando en tu vida simplemente van a lograr una cosa: acercarte a Dios. Y te vas a maravillar de lo que puede Dios hacer justamente ante tantas crisis que para ti eran unas grandes crisis, grandes problemas. Para eso no es nada. Simplemente créele al Señor. Simplemente créele al Señor. Versículo 51. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Así como tú comprenderás, estás lleno del Espíritu Santo. Amén. Ese amén que tiene que venir de tu corazón, lleno del Espíritu Santo. Todavía falta. Voy a orar por esa llenura. No se crean, pero muchas veces uno como predicador de la palabra, efectivamente, si aquí tuviera yo hermanos pentecostales, no hombre, aquí estuvieran saltando, brincando, desmayándose, ¿no? Pero bueno, que no son pentecostales, son moderados. Pero ese amén tiene que salir de su corazón. Sí, es cierto, soy una persona salva, escogida por el Señor, ya fui perdonada de los pecados, hoy tengo vida eterna. O sea, no es cualquier cosa, amados. Perdóname, no es cualquier cosa. No menosprecies justamente ese sacrificio. Tienes que ser apasionado de lo que ya Cristo está haciendo en tu vida. ¿No? Imagínense que ustedes van a predicar el evangelio así. No, hombre, la gente se les va a dormir. Así como al pastor, ¿no? Se les duerme. Entonces oren por el pastor para que tenga mayor denuedo en su palabra del Señor. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Señor, te damos tantas gracias este día, Señor. Gracias por lo que estás tú produciendo en cada corazón. Pablo, Bernabé tenían ese llamado de servirte a ti. Gran ejemplo, Señor, para nosotros. Tal vez tenemos ese espíritu de Juan Marcos que a veces nos quedamos atrás o regresamos nuevamente al mundo, Señor, donde tú nos sacaste. Tal vez, Señor, hemos dejado de caminar contigo y nos hemos quedado a distancia.
Pero es el tiempo que despiertes, iglesia. Porque si tienes el llamado de servir, yo te diría, heme aquí. Heme aquí, estoy rendido delante de ti. Úsame, Señor, envíame. Envíame. Hoy quiero prepararme. Prepárame, Señor. Hoy quiero tener una capacidad distinta, una mayor capacidad de entender tu palabra, una mayor capacidad de memorizar tu palabra, pero sobre todo un corazón dispuesto a obedecerla. Gracias, Señor, por este momento, gracias por este lugar, gracias por lo que estás haciendo en cada vida, Señor. Y aún aquellos que son incrédulos, Señor, oramos por ellos, por su salvación, porque ellos sean tocados por tu Espíritu Santo. Si a ti te place, Señor, tocar esos corazones, aquí estamos para darle seguimiento. Oramos por aquellos que vienen en camino, aquellos que están buscando justamente esa luz, esa vida distinta que solamente tú puedes dar. En este lugar nos estamos preparando para recibir a esos corazones y llevarlos y guiarlos y dirigirlos donde tú estás. Bendice, Señor, a las familias, bendice, Señor, a los misioneros, bendice, Señor, a los pastores, bendice a los maestros bíblicos, Señor, del mundo. Oramos por ellos, Señor, para que tú sigas levantando en victoria. Conforta sus corazones. Seguramente, Señor, están pasando momentos difíciles, pasando momentos de muerte, de hambre, de frío, de soledad. Levántalos, Señor. Que hoy sientan tu presencia, Señor, donde se encuentren. Hoy como iglesia les mandamos un abrazo fraternal de amor, Señor, deseando que tu poder se derrame sobre esos misioneros, Señor, del mundo. Aquellos pastores, Señor, que están predicando tu palabra. Aquellos maestros que están enseñando justamente, no torciendo las escrituras, sino siendo claros en el trazo de ellas, Señor. Y aviva, Señor, ese fuego del Espíritu Santo en ellos. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga su semana, amados.